Hola, sean ustedes bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Dominical. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, el Señor reina, y estamos en el apartado que se llama Los siete personajes. Así que les doy una gran bienvenida a esta nueva oportunidad que tenemos de vernos para aprender de este libro. Antes de comenzar con esta clase, le invito a que oremos para que Dios guíe nuestra clase. Oremos. Señor, voy en oración a usted dándole gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí, junto con también aprender, enseñar su palabra. Sea usted con esta lección para que podamos atesorarla, aprovecharla en nuestras vidas y que sea usted guiando cada paso que demos. Gracias por todo, le dejo esta clase en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a considerar para esta clase nuevamente que estamos estudiando la gran tribulación, la segunda parte de la tribulación, de esos 7 años de tribulación que hemos estudiado. Estamos en la tercera parte que corresponde a 3 años y medio. Después de lo que estudiamos también como arrebatamiento de la iglesia y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis, estamos estudiando en este momento el personaje, o vamos a estudiar el personaje el Arcángel Miguel. Ya hemos hablado en las lecciones anteriores de cuántos personajes son. Son 7 y cuáles son. Ya hemos estudiado la mujer y el dragón. Tuvimos 4 lecciones hablando sobre el hijo varón. Y ahora vamos a entrar a estudiar el Arcángel Miguel, que también lo encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a ir ahí y vamos a leer Apocalipsis 12 hasta el versículo 17, o sea, todo el capítulo, para tener contexto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se varó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos
y los que moráis en ellos, y de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Bueno, lo que vamos a ver en las siguientes lecciones son dos cosas principalmente. Una, el hablar del nuevo personaje que aparece acá, que es distinto a los demás. Aquí una gran aclaración, porque claramente vemos una mujer, después vemos un dragón, después leemos un hijo varón y luego leemos a Miguel. Entonces es un nuevo personaje que aparece en este relato que estamos leyendo. Así que vamos a hablar del arcángel Miguel y luego recorrimos muchos pasajes para llegar al 17. Vamos a estar estudiando qué es esto de esa batalla o misión, huida que está teniendo, que está siendo parte del relato que estamos estudiando en estos versículos. Así que en eso nos vamos a centrar. En este domingo vamos a hablar principalmente de Apocalipsis 7. Bien, si volvemos a leer Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que vamos a tener en esta lección un especial énfasis en versículo 7 para hablar de las características o de quién es Miguel. Miguel y sus ángeles, versículo 7. La batalla, en primer lugar, el contexto de esto que está ocurriendo acá, y como partimos esta lección hablando, todo ocurre en el contexto de la gran tribulación, en la segunda mitad. O sea, esto está ocurriendo en la mitad de la tribulación. Versículo 6 de lo que estudiamos en la lección anterior dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la huida de la mujer va a ser durante la gran tribulación. No hay más antecedentes que aquello, pero podemos especular y hablar un sinnúmero de cosas. Y podemos también entender de que quizás la nación de Israel va a ir huyendo a medida de cómo es perseguida. El remanente israelí va a ir huyendo durante los 1260 días. O sea, toda la gran tribulación va a durar esa huida. Y pos esa huida es esto que dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. O sea, es después de eso. Así que en causa de tiempo es después de la huida de la mujer. Así que en ese contexto estamos situados acá. Pero aquí esta batalla, hay muchas batallas en la Biblia, hay otras batallas en la Biblia, pero esta batalla ocurre después de la huida de Israel al desierto.
Así que atentos con eso. Satanás es arrojado a la tierra, dicen los versículos 9 y 13. Después, el versículo 9 dice: y es lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás es lanzado, arrojado a la tierra cuando termina esta batalla. El versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que atentos, porque esto también ocurre durante la gran tribulación. Porque después de ese hecho, no quiere decir que pasaron los 1260 días. ¿Ok? Porque esa batalla ocurre después, pero termina también durante la gran tribulación. O sea, ocurre casi ipso facto, porque después no es exacto en la cantidad de días, pero sí habla de que cuando es lanzado a la tierra y el dragón se da cuenta que está en la tierra, va a perseguir a la mujer, a la nación de Israel, y dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando que cuando el dragón sale a perseguir a la mujer que había dado luz al hijo varón, sale a perseguir a la nación de Israel, y la mujer se le dan estas alas para que, de ahí vamos a hablar de eso más adelante, estamos dando hoy un contexto de lo que está ocurriendo en la historia temporal. Se va al lugar donde va a ser sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, está ocurriendo todo durante la gran tribulación. Vamos a hablar un poco de Miguel. Judas, justo el libro anterior, de Apocalipsis, capítulo, en realidad versículo, es solo un capítulo, versículo 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel en este libro es llamado arcángel. Arcángel en este libro, donde es la única mención donde a Miguel se le dice arcángel en toda la Biblia. Es solo esta. Solo esta. En Apocalipsis estamos viendo que dice Miguel. Miguel. Acá dice arcángel Miguel. Ese hecho históricamente está ocurriendo en Deuteronomio 34. Esto que vemos acá en Judas 9. En Deuteronomio 34, 5 y 6. Si vamos a Deuteronomio 34, donde el arcángel Miguel está disputando el cuerpo de Moisés. 34, el último versículo, el último capítulo de Deuteronomio. Dice 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Interesante. Entonces, muere Moisés y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. O sea, y dice: y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Jehová entierra a Moisés, y ahí en ese momento es donde ocurre una disputa por el cuerpo de él, que habla Judas en su libro.
Así que ahí hubo una batalla, una disputa, una batalla por el cuerpo de Moisés. Y esa batalla no tiene relación con la del Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 está ocurriendo después de, de la que comienza la huida de la mujer hacia el desierto. El prefijo arc a la palabra ángel significa primero o principal o jefe, o es una persona o individuo que dirige y que tiene autoridad, o que tiene autoridad sobre otros que sean de su misma clase. Entonces, en el capítulo 12 de Apocalipsis dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban. Miguel tiene sus ángeles. Miguel tiene sus ángeles. O sea, tiene su grupo de ángeles. O sea, como arcángel, o sea, como principal, tiene autoridad sobre otros ángeles. Y él es quien los dirige. Es como un tipo de general de ejército que tiene su compañía y pelotones por debajo y su organización. Tenemos que entender que Miguel no es un ángel común y corriente. No es un ángel común y corriente. Miguel es el único arcángel que se menciona por nombre en la Biblia, como lo que leímos recién en Judas 9, versículo 9. Miguel es el único arcángel que se menciona por nombre en la Biblia, y es algo muy importante si uno está recién partiendo a entender estas cosas. Porque más adelante, al cierre de esta clase, vamos a ver que hay otros nombres que se le antecede de esta característica o denominador o rol o cargo que se llama arcángel. Y solamente en la Biblia aparece uno, y es la mención de Judas 9. Al único que se le dice arcángel es a Miguel. Miguel lucha por la nación de Israel. Aquí vemos que lucha por la nación de Israel, porque después de la huida y la gran tribulación, primero, la gran tribulación en un contexto judío. Todo el acto, los hechos que estamos evidenciando en el Apocalipsis 12 son de la mujer, de la nación de Israel, del pueblo judío. No tiene nada que ver con los cristianos, con la iglesia. No tiene nada que ver con eso. En primer lugar, Miguel viene a luchar por la nación de Israel y viene a defender a la nación de Israel. ¿De quién? Del diablo, de Satanás, del dragón, la serpiente, como se le dice. Viene a pelear contra él. Y otra cosa interesante, Miguel siempre aparece en ese contexto. Cuando hablemos de Miguel, vamos a hablar de una especie de protector en esta lucha del pueblo judío. Siempre aparece en ese contexto y en ningún otro. Daniel 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 12. Del 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Daniel en una visión. Atención, ¿eh? Está en una visión, Daniel. Capítulo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces Daniel está teniendo una visión, y esta visión tiene relación con el Apocalipsis, lo que está viendo. Sobre todo en Apocalipsis 12 que estamos viendo. Después vamos a estudiar respecto a la batalla, nos vamos a centrar en Miguel y su rol al final, ¿eh? Pero aquí estamos entendiendo al personaje en primer lugar, como primera lección. Miguel es un protector del pueblo judío. Pero durante esta persecución, aquí Miguel aparece en esta visión de Daniel, vino a ayudar al pueblo de Israel. Daniel 20:21, mismo libro. El mismo capítulo. Daniel 10, versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El único que ayuda al pueblo de Israel es Miguel, porque tiene su grupo de ángeles que defiende al pueblo de Israel. Así que el gran príncipe está de parte del pueblo de Israel. Bueno, aquí vemos príncipe, ¿eh? El príncipe de Persia, el príncipe de acá, el príncipe de allá, el de Grecia. Y otro príncipe sobrenatural ya es Miguel, que es capaz de darle batalla a todos estos para defender y ayudar a Israel en su lucha. Recuerden que Israel ganó muchas batallas, muchas luchas, y muchas las ganó, bueno, no está escrito Miguel, pero de manera sobrenatural. Entonces, esta defensa es sobrenatural, y la defensa que va a tener esta huida al desierto del pueblo de Israel, la entendemos como algo sobrenatural, no como algo terrenal. Israel confía mucho en su ejército hoy en día, físico, pero no es precisamente él el que lo va a defender en la gran tribulación, sino va a ser alguien sobrenatural que va a defender a ese pueblo. Y eso sobrenatural es Miguel. Miguel tiene una relación directa con la nación de Israel. Dice Daniel 12, versículo 1, otra mención de él, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces Miguel, que va a defender al pueblo de Israel. Miguel tiene una relación especial con la nación de Israel. Es por esto que lo vemos luchando contra el dragón en Apocalipsis 12, versículo 7. Lo vemos en ese contexto. Y viene con sus ángeles. Él es líder de ángeles, y ese ejército de ángeles que él tiene viene a pelear contra el dragón, a defender a la mujer que se va a ir al desierto durante dure la gran tribulación. En esa batalla, la que estamos estudiando hasta acá, hay otras batallas más en la Biblia. El dragón sale para hacer guerra contra la mujer, y por ende necesita protección del cielo para que esa persecución no pase a mayores. Hay otra mención de la palabra arcángel en la Biblia, que en esta lección la vamos a considerar que es una de las que más podría causar
controversias en el mundo cristiano. Acabamos de hablar algo muy importante que tenemos que retener, que Miguel es otro personaje, está separado del resto. O sea, Miguel no es la mujer, no es el dragón y no es el hijo varón. Y ya estudiamos quién es la mujer, quién es el dragón y quién es el hijo varón. Entonces son tres distintos. Entonces tenemos la nación de Israel, Satanás, Jesús y Miguel. Es otro personaje. Hay otra mención de arcángel en la Biblia. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16. Cuando habla de la venida del Señor, Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí habla de la palabra arcángel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos hablando acá, dice, pero el Señor mismo con voz de mando, Él con voz de mando, con voz de arcángel. O sea, como que podemos entender dos cosas aquí. Obviamente especulativas. ¿Eh? Uno, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, características que tiene el Señor. O sea, el Señor tiene voz de mando, el Señor tiene voz de arcángel, porque el arcángel es un líder, es un general, es alguien fuerte, alguien con mucho poder también. No obviamente como el de Dios ni Cristo, pero con mucho poder. O sea, por eso parte diciendo con voz de mando y con trompeta de Dios, o sea, con una característica de Dios. O sea, Jesús tiene mando, voz de general de ejército y al mismo tiempo autoridad de Dios, porque no es cualquiera el que está dando esa orden o eso que va a ocurrir cuando Él descienda en su segunda venida. Y lo hemos estudiado. La segunda venida es con la triada que hablamos de temas naturales, trueno, relámpagos, lluvia, terremotos. Entonces, es una aparición fuerte, potente. Eso es uno. O podemos entender de que hay tres personajes. Porque el mismo Señor con voz de mando, como está separado por comas, ¿eh? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, hay un arcángel con el Señor que viene con su voz también. O sea, el Señor mismo viene con arcángel y con la trompeta de Dios. O sea, viene acompañado de alguien tocando una trompeta de Dios y viene acompañado, o con la voz de Dios, viene con descendiendo con un arcángel protector. Dos especulaciones, ¿eh? Entonces es un calificativo del Señor, una característica del Señor, o algunos dicen que otro puede ser otro arcángel representante de la iglesia, pero como no menciona nombre, en primer lugar no es Miguel. Si fuera un arcángel, no es Miguel, porque no da su nombre. Y el arcángel, el único que aparece en la Biblia con ese detalle es Miguel. Y obviamente se entiende por qué sea él, porque tiene un rol, tiene que diferenciarse o entenderse el por qué aparece tanto en Daniel y solo en Daniel.
no aparece más nombrado. Justo en un libro que antesala o profético respecto a lo que está ocurriendo en Apocalipsis. Y tiene mucha relación con lo que él viene a hacer, su misión, proteger a Israel. Y nada que ver con la iglesia. Entonces, esto es, a mi entender, o más un calificativo o característica del Señor, de cómo Él se presenta. Sí, vamos en Apocalipsis cuando estudiamos las trompetas, si recuerdan. Cuando tenemos las trompetas, en la séptima trompeta que está en Apocalipsis 11:7, en Apocalipsis 11:7, perdón, 11:19, tenemos el contexto donde está viniendo el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces por eso dice voces. Entonces, por eso cuando dice el mismo ángel con voz de y con trompeta, entonces podría ser tanto una característica de la voz del Señor, que tiene varias, voz de mando, voz de arcángel, o viene con voces, con arcángel acompañándolo en este arribo a la tierra. ¿Mm? Pero sí es llamativo, se va a hacer notar, se va a hacer algo que lo verá todo ojo. ¿Mm? Esto lo vimos en la séptima trompeta, también estaba en el sexto sello, capítulo 6, en el séptimo sello. En el capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces eso de 1 Tesalonicenses 4:16 de la venida del Señor. Y en Apocalipsis la relata así. Así que la venida del Señor va a ser con voz, con voces. Así que esas dos cosas tenemos ahí. Lo que sí es un hecho para esta lección: no hay más arcángeles que Miguel en la Biblia. Y algunos tenemos que llaman arcángel a Gabriel, otro ángel que aparece en la Biblia, que tenía una misión muy particular y muy especial, que era de proteger el plan de Dios para que naciese su simiente. Un rol importantísimo. Pero ojo aquí que Gabriel viene solito, no viene con sus ángeles, solo viene a hacer una tarea específica. En Lucas 1:19, y vamos a ir solamente a ese pasaje para que lo veamos, que nos dice arcángel Miguel en ninguna parte. Dice Lucas 1:19. Lucas 1:19. (1:19) 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Estaba hablando con Zacarías para profetizar el nacimiento de Juan el Bautista. Dice, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Gabriel es un ángel, tiene un rol, un trabajo importante. Todo en el cielo debe tener un trabajo, un rol, una tarea. Gabriel es un ángel,
nos dice arcángel, no es un principal. En la Biblia por lo menos. Acá no está declarado así. Y cuando uno se va a estudiar un poco más de esto, no hay citas que lo alejan, y si lo hay, son otras literaturas, ¿eh? No literatura bíblica. Por ejemplo, la Iglesia Católica en sus preceptos habla de 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael, que no lo vemos por ninguna parte en la Biblia. Tanto Miguel y Gabriel aparecen en la Biblia que leemos, pero tanto Rafael aparece en libros apócrifos, en libros que no son considerados parte del canon de los 66 libros, libros que no tienen relación con el tema de la Biblia. En esos libros apócrifos suman 4 más, ¿eh? Hay otros más: Uriel, Baraquiel, Jeudiel y Celtiel. Aparece una cantidad de arcángeles impresionante en esos otros libros. Por otra parte, la Iglesia Anglicana, que es un apéndice de la Iglesia Católica, aparecen también hartos arcángeles en sus decretos, por llamarlo de alguna forma, en su teoría. Miguel, Gabriel, Uriel, Chamuel, Rafael, Jofiel y Zadkiel. Una de las fotos que está ahí, a la derecha, proviene de la iglesia anglicana, donde están estos 7, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcángeles. Son los de que ellos profesan que existen. En la Biblia no aparecen más, ¿eh? Solo un arcángel es mencionado en la Biblia. La Iglesia Metodista Pentecostal, no sé si todos, pero en varias de sus declaraciones, nombran a Miguel y Gabriel como principales de un grupo de ángeles. Miguel y Gabriel aparecen con ese rol. Nosotros aquí leímos que Gabriel, Lucas le dice ángel a Gabriel, y no hay cita, por lo menos lo que leemos, o referencia de entender de que Gabriel es un principal de un grupo de ángeles, porque vino solo además a hacer esto. Y Miguel sí es un principal de un grupo de ángeles. Tanto adventistas como testigos de Jehová postulan que Miguel es otro nombre de Jesús, donde está el cuidado, y todo parte con 1 Tesalonicenses, donde dice con voz de mando, con voz de arcángel, como que Jesús es otro arcángel. Y Miguel, como leemos en Daniel, también ocupa los mismos pasajes de Daniel, donde que él viene a proteger al pueblo de Israel. Jesús viene tiene un rol con Israel propiamente tal, y ellos, el pueblo de Israel, cuando vino Miguel, se supone, este arcángel, otro nombre de Jesús, vino, lo rechazaron. O sea, tiene una relación no entiendo muy bien lo de los adventistas, pero sí los testigos de Jehová le dan un grado menos a Jesús en ese aspecto, y los adventistas estarían haciendo lo mismo técnicamente, de que Jesús baja en una categoría porque no es Dios en la práctica, si es que fuese Miguel. Pero la Biblia es muy clara en lo que hemos leído: no es Jesús, ningún hombre de Jesús, es un personaje separado. En Daniel lo que ve en la visión Daniel es la defensa que va a tener sobrenatural cuando esté en la gran tribulación, porque post ese evento, post la gran tribulación, o lo que estudiamos también unos días antes, Jesús va a venir a proteger. Jesús va a venir a cortar esos días, como vimos en algún momento. Jesús viene
en otras características, se presenta de otras formas. Se presenta con terremoto, con trueno, con voces. Es otra manifestación la de Jesús. Y es claro el capítulo 12 donde dice que eh, el capítulo 12 es muy claro en detallar cada personaje. Y el hijo varón es Jesús. Pero acá hay otro personaje, es Miguel. Entonces, dado esa aplicación muy simple, y entendemos que Miguel es otro personaje. Y no es otro nombre de Jesús. Y no es Jesús. Y lo que está profetizando Daniel es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. En la tierra va a proteger a Miguel a este pueblo. Y bueno, después vamos a llegar a esa parte de la batalla. Pero primero ocurre en el cielo la batalla. Empieza en el cielo, que vamos a entrar en ese detalle. Empieza en el cielo y termina en la tierra esa batalla. ¿Por qué? Porque el dragón se fue a echar mano contra la mujer, que es otro personaje. Y las apariciones de Jesús son, como lo leímos en la séptima trompeta, como lo leímos en el sello. También hay una aparición que estudiamos en el desierto, pero es para arrebatar. Ahí tenemos que hay un arrebatamiento ahí. ¿Mm? Porque cuando ocurre esa voz, de nuevo ocurre un terremoto, todo la triada esta de que es presencia de Dios. De que es presencia de Dios y presencia de Jehová ahí. Y esa misma presencia, ese mismo efecto le ocurre al Señor Jesucristo cuando Él aparece. Terremoto, trueno, relámpago, todo eso. Entonces no es otro nombre de Jesús. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que son la iglesia mormona, considera tanto a Miguel o Adán como padre o patriarca de la raza humana de la tierra. Tienen un tema en Génesis donde tanto Miguel como Adán son quienes preservan, o sea, son los iniciadores de los humanos como los conocemos hoy en día. Y en el Islam, arcángel también significa jefe de ángeles o principal de muchos ángeles, y tienen 10. Y tanto Gabriel como Miguel existen, pero Gabriel es más importante que Miguel. Así que eso por esta lección. Nuestro objetivo de esta clase era entender que es otro personaje nuevo que estamos comenzando, es Miguel, que viene a proteger a la nación de Israel, a la mujer. ¿De quién? Del dragón que va a salir a perseguirlo por 1260 días o por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo donde va a estar en el desierto. Recuerden que Jehová va a sustentar a esa nación en el desierto, va a sustentar y proteger. Entonces, vamos a llegar hasta acá. En las próximas lecciones vamos a estudiar más respecto a esto y vamos a centrarnos ya no tanto en el personaje de Miguel, sino en su rol, en lo que va a hacer realmente, en su protección, en esta lucha, en esta batalla. Porque nos quedan muchos versículos. Realmente esta es una sección bastante larga que no va a tener más que 4 lecciones en las que me corresponde a mí. Así que sin duda nos vamos a seguir estudiando respecto a esto un tiempito más, porque tenemos que hablar de esta batalla, esta protección, esta huida que está ocurriendo acá, y nos vamos a centrar en eso, en esta batalla y huida y persecución. Así que hermanos, muchas gracias por llegar hasta acá de la lección. Vamos a orar para que Dios guíe esta semana y esta clase. Dale las gracias por esta clase. Señor, voy en oración a usted, dándole gracias por este momento, por todo lo que nos dio, esta información, esta enseñanza. Sea usted con nosotros, dándonos más entendimiento de esta palabra para poder contarles a otros, preparar a otros para ese momento en que usted decida comenzar con el arrebatamiento de la iglesia y posterior a la tribulación. Sea con los hermanos de la iglesia, con los amigos que nos están mirando,
sea con nosotros esta semana con las peticiones de oración de nuestra iglesia. Y gracias por todo lo que usted nos da. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.